gustaría más. Claro que sí, pues cuando gustes. Ya estamos en comunicación con el doctor Frisby y precisamente estamos comentando aquí en el breve corte cómo es la óptica que se aprecia desde allá en cuanto a la situación de los mexicanos en Estados Unidos con respecto a México y lo que vemos en México con respecto a los Estados Unidos. Y si quieres, mi doc, por lo que me decías precisamente ahorita en el corte, a ustedes les preocupa más lo que ocurre aquí en México. Fíjate que más que hay allá, buenos días a todos. En primer lugar, me va a tomar un pequeño momento nada más para platicarlo con ustedes. Este es un tema de conversación con los pacientes. Yo he privilegiado mucho ver pacientes aquí en el consultorio, más bien pacientes mexicanos, por cuestiones culturales y por cuestiones de afectos y por cuestiones de identidad. A mí me gusta ver mucho pacientes más bien mexicanos o centroamericanos o sudamericanos, porque somos culturas más similares. Entonces, claro, nos llama mucho la atención que no solamente desde México, pero también los argentinos ven las noticias de Argentina, los colombianos ven las noticias de Colombia, los ecuatorianos ven las noticias de Ecuador, en fin, todos los países, incluso los venezolanos, por supuesto. Y todas las noticias son de que todo lo malo que pasa en el país es porque Donald Trump, y que Donald Trump hace esto y Donald Trump hace lo otro. Y la verdad es que créeme que a todos los latinoamericanos que vivimos aquí en Estados Unidos nos encantaría un día empezar a ver que las noticias de nuestros países giran y empiezan a hablar de que la corrupción ya se está terminando, de que ya van a meter a la cárcel a los políticos, y bueno, ya empezó a pasar en algunos países, ¿no? Yo siempre he dicho, fíjate que una de mis aficiones es escribir. Probablemente en el próximo año salga un nuevo libro mío. Pues y en uno de estos habla acerca del cinismo de los políticos, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y yo he nombrado algo que se llama la prueba del papel y el lápiz. Ningún político que sea rico pasa la prueba del papel y el lápiz. En la prueba del papel y el lápiz es muy sencillo. Te sientas con un pedazo de papel y un lápiz y haces cuentas de cuánto ha ganado desde que es servidor público y a cuánto ascienden sus ingresos, a cuánto ascienden sus bienes, el reloj que usa, las corbatas que usa, los trajes que usa, y eso nunca va a coincidir. Caray. Y eso es la prueba evidente de que llevan un estilo de vida que no está de acuerdo a la manera en la que ganan, pero seguimos viendo que la justicia es particularizada, como la mujer esta que era la conocida, la novia, la emparentada, o lo que tú quieras, del exgobernador de Veracruz. Sí. A ella la metieron a la cárcel en 10 días. ¿Por qué a Peña Nieto no lo meten a la cárcel? Porque tiene una casa de $10 millones, los que no se ha ganado con su salario, y tampoco se los ha ganado la señora que dice que la casa, ¿por qué a ellos no? Ese es el problema, eso es lo que quería oír. La verdad es que a nosotros nos importa muy poco lo que diga Trump y que si las conversaciones privadas con Peña Nieto, eso la verdad es que no modifica la realidad. Todos mis pacientes dicen, ¿por qué en México critican tanto al presidente de Estados Unidos y no critican a sus políticos en México? Y yo sé por qué no lo hacen, porque los matan, claro, ya lo sé. Pero en fin, claro. Entonces, bueno, sí, a nivel normal de las noticias, pues sí, no vas a ver esas cosas, pero realmente lo que es a nivel social y en las redes sociales, sí hay una indignación en contra de toda esta situación que no se acaba, de la corrupción en la clase política, desde luego, y pues esto que parece que no tiene salida, ¿no? Llega un político y es peor que otro, y lo único que podemos distinguir en nuestra clase política es cuál es menos peor y no cuál es el bueno. Así es. Y fíjate que uno de mis hijos llegaron aquí a Estados Unidos cuando tenían 5 o 6 años, pero ellos hablan español perfectamente, y yo todos los días escucho las noticias con ustedes, o ellos oyen, o veo las repeticiones on demand en las tardes de ustedes, y ellos están muy enterados de las noticias. Además, bueno, ellos sienten la preocupación en la casa porque yo hablo mucho de los problemas en México, y mis hijos, uno de mis hijos que le gusta mucho estudiar, tiene ahorita 18 años, me decía, papá, es que he estado estudiando la historia de México, en México ha pasado esto históricamente, a diferentes niveles. El problema es que ahora la información ya llega más rápido, claro. Y el problema que más me preocupa, me decía mi hijo, es que no ha habido ningún régimen corrupto como el que hay ahorita, porque es todo un sistema que está coludido en la corrupción. El sistema político está chapoteando en la corrupción como lo era
antes de la Revolución, antes de la Independencia, antes de Porfirio Díaz, antes de Benito Juárez. El único problema que me decía mi hijo es que los problemas en México nunca se han resuelto por la paz. O sea, los rateros no van a decir, ¿saben qué? Ya entendimos, ya vamos a dejar de robar, pobre país, vamos a dejar que la gente progrese y que haya más justicia. No, siempre ha sido a través de un movimiento violento. Entonces, pues es nada más cuestión de tiempo, tal vez desafortunadamente, y vamos a ver de qué tamaño es la solución, pero ojalá que México tenga una transformación y pues nos verán de regreso, pero créanme que lo que menos les afecta es Bush, Obama, Trump, Schwarzenegger o quien esté aquí en el gobierno en Estados Unidos. El problema, el enemigo está en casa. Eso que ni qué, mi querido doctor, aunque claro, tampoco es pues de los más gratos personajes el señor no. Dicho sea de paso. Tiene el tacto aterciopelado de un maestro albañil cuando habla este cuate, pero nuestro querido presidente, pero nada más es eso, es un cuate muy bocón y bueno, pues ya está dándose cuenta de que lo que él diga y de lo que él pueda hacer, pues tiene límites, porque aquí sí hay algo que se llama checks and balances, que es, lo verifican y hay un balance de los poderes. En México ya quisiéramos ver que el poder legislativo le dijera al presidente, te callas, lo que tú dijiste no va a pasar y nosotros vamos a decir qué es lo que hacemos, porque no es lo que quiere la gente. Ya quisiéramos que eso pasara en México. Eso a nosotros nos da mucho gusto. Sí. Porque el cuate puede decir que va a construir un muro alrededor de todo Estados Unidos. Sí, se critica mucho precisamente a los gringos, como decimos acá, en muchas cosas, pero realmente los pesos y contrapesos institucionales funcionan, la ley se aplica y la ley se respeta, que es pues lo que no tenemos aquí, ¿no? Imagínate a un cuate de la Suprema Corte de Justicia, que lo puso por dedazo el presidente, imagínate que un cuate de la Suprema Corte de Justicia le diga al presidente en México, lo que tú dijiste está incorrecto y la ley que tú propusiste no va a pasar, pues, y hasta aquí llegaste. Eso ¿cuándo lo vas a ver? En fin, vamos a pasar al... No, interesante, mi doc, desde luego, tener esta óptica tuya que nos da precisamente lo que es el pensar y el cómo nos ven desde allá los mexicanos, que por las razones que han tenido la oportunidad de hacer su vida por allá. Siempre es importante tener el pulso y qué mejor de alguien con la inteligencia y la información que tú tienes, mi doc. Y pues ahora sí, vamos a pasar a la consulta de hoy, el tema de hipotiroidismo, que decíamos es más común de lo que parece, mi doc, ¿no? Es terriblemente común, es muy frecuente que suceda. La causa más frecuente, el hipotiroidismo, primero vamos a decir qué es lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando la tiroides ya no funciona. La tiroides o el tiroides es una glándula que está ubicada aquí en el cuello, que tiene forma como de corbatita, como la que traía la semana pasada, estas corbatas de moño. Está ubicada aquí en el cuello. Es un órgano muy pequeño. Cuando les trato de explicar a los pacientes para qué sirve el tiroides, yo siempre les digo que se acuerden de estas películas en las que salían los romanos o en las Olimpiadas, que va un cuate sentado hasta el frente de una lancha con un micrófono, con un altavoz, y les va marcando el ritmo a los cuates que van remando para que todos metan el remo al mismo tiempo y vayan simétricamente funcionando. Ese es el trabajo del tiroides. La glándula tiroides lo que hace es que va marcando el ritmo metabólico, el ritmo de prácticamente todos los órganos y sistemas del organismo. Ese es el trabajo de tiroides. Por eso cuando la glándula tiroides deja de funcionar, la repercusión es en todo el cuerpo. Y esa es una de las razones por las cuales los síntomas al principio, cuando la tiroides empieza a dejar de funcionar apropiadamente, son difusos los síntomas, son muy poco específicos. Y esa es una de las razones por las cuales se ha determinado por la Asociación Americana de Tiroides y por los organismos europeos del estudio inmunológico que hacer una prueba de detección temprana, lo que se llama un screening, se tiene que hacer por rutina, porque muchas veces estos síntomas, que son muy vagos, muy poco claros, pueden pasar desapercibidos y entonces no detectamos la enfermedad de tiroides hasta etapas muy avanzadas y puede ser que ya haya habido consecuencias. Una de las consecuencias más lamentables
es que tienen un impacto muy importante en el coeficiente intelectual, porque hasta ese ritmo modifica. Entonces la gente puede empezar a tener deterioro mental de manera muy importante si no es tratado. La causa más frecuente de un hipotiroidismo en países desarrollados o en países que tienen un aporte apropiado de yodo son la tiroiditis de Hashimoto, o sea, una inflamación autoinmune. La tiroides reconoce como la tiroides como algo extraño, como un cuerpo extraño, como si pusiéramos algo ajeno, y lo empieza a autodestruir. Es una enfermedad autoinmune, esa es la causa más frecuente. Hay otras causas que están relacionadas con infecciones virales, hay una tiroiditis de Becker-Wein, hay enfermedades así raras, pero hay pacientes que tienen una enfermedad viral muy grave, muy severa, y después de eso los virus van y atacan a la tiroides. Pero desafortunadamente, si vemos la causa más frecuente a nivel global, es la deficiencia de yodo. Es por eso que el siglo pasado, no recuerdo bien si fue en los años 70 o en los años 60, la Organización Mundial de la Salud empezó a obligar a los fabricantes de sal, porque la sal es un producto que se consume prácticamente de manera universal en el mundo, que le pusieran yodo. Por eso la sal que venden en el supermercado es yodada. Y la razón por la que está yodada es para que tengan las personas un aporte diario adecuado de yodo, porque la función de tiroides está íntimamente relacionado a los niveles de yodo que nosotros consumimos en la dieta. El yodo no se produce de manera en el cuerpo, tenemos que tenerlo de una fuente externa. Entonces, desafortunadamente, la desnutrición sigue siendo la causa número uno. Ya lo platicamos cuando hablamos de HIV. La desnutrición sigue siendo la causa número uno de deficiencia, de inmunodeficiencia, y también es la causa número uno de hipotiroidismo en el mundo. Incluso hay países en África que la deficiencia de tiroides, el tiroides trata de compensar esa pobre función que tiene, porque no tiene yodo, creciendo. Entonces por eso vemos que a los pacientes les crece mucho el cuello. Eso es lo que se llama, en inglés se dice goiter, se llama bocio. El bocio, como en español, es cuando crece la glándula tiroides, y eso no significa que la glándula está funcionando de más, simplemente significa que está creciendo. Y es que está tratando de compensar con tamaño lo que no puede producir con función, y esa es desafortunadamente la causa más frecuente. Como les decía, los signos y los síntomas de una persona que tiene enfermedad de la tiroides, pues es una disminución generalizada de las funciones físicas, de la capacidad física que nosotros tenemos, de la fuerza, de la capacidad de movernos, incluso nuestro ritmo cardíaco disminuye, o incluso de las funciones mentales. La gente ya no piensa tanto como lo hacía antes, y si la persona no es tratada por un tiempo prolongado, les decía, la capacidad intelectual se va deteriorando de manera irreversible, y entonces los pacientes que no fueron tratados, pues tienen un deterioro intelectual. Los datos clínicos pueden ser tan vagos. Voy a tratar de ir hacia lo general y de llevar un cierto orden. Puede ser que el paciente se presente, imagínense nada más que vagos y que tan poco precisos son los síntomas. El paciente puede quejarse porque está perdiendo un poco la energía, o porque está cansado. ¿Sabes qué? Me siento fatigado, tengo pérdida de energía. ¿Sabes qué? Estoy aumentando un poco de peso. Me está disminuyendo el apetito, como que no tengo mucha hambre, pero también estoy notando que la cintura me crece, me tengo que recorrer un hoyito más del cinturón, tengo que comprar pantalones de talla más grande. Tengo intolerancia al frío, o sea, cuando hace frío yo veo que toda la gente anda de camiseta o con una camisa, y yo tengo que estar usando una chamarra. Yo ya no tolero el frío con tanta facilidad. Mi piel se ha vuelto muy delgada, muy frágil, con cualquier cosa se rompe, o me salen moretones, ¿no? Las uñas se me rompen y las tengo como opacas. El pelo se me cae. Tengo mucho sueño, todo el día tengo sueño, me siento muy cansado, tengo dolores musculares como si tuviera yo contracciones, como si tuviera, me siento el cuerpo cortado, así dice la gente en México. Me siento triste, como que deprimido, como que sin ánimo, como que apachurrado, como que ya no me acuerdo tan fácil de las cosas, como que ya no aprendo tan fácil, leo y se me olvidan las cosas. A veces como que siento como un dolor, como que me caminan hormiguitas, como que siento que los nervios, como que si tuviera
agujitas, como que algo me pica, como siento raro en todo el cuerpo, no es nada más una parte de mi voz, a veces como que veo medio borroso, como que no oigo bien y la voz como que se me está haciendo más ronca. Todos esos son síntomas de un paciente que está entrando en el hipotiroidismo o que ya tiene tiempo siendo hipotiroideo. Entonces, como les decía, todos esos síntomas, pues prácticamente podríamos decir positivo en muchos de ellos en la lista, sí. Todos los hemos tenido, entonces son muy poco específicos. Entonces, por eso o atribuibles a muchos factores, ¿no, doctor? Atribuibles a muchos factores. Exactamente, pueden ser atribuibles incluso a algo que no podemos combatir, que se llama el envejecimiento, ¿no? Entonces, o la juventud acumulada, como. Entonces, sí, luego dice uno, debo de andar medio bajo de cierta vitamina, o debo de andar, a lo mejor me ando resfriando, ¿no? Cosas así, que siempre, como que siempre le busco una explicación. Exactamente. A los síntomas. Una estrategia apropiada de detección temprana o detección oportuna. Como muchas enfermedades en medicina, una parte primordial para mejorar el pronóstico de todas las enfermedades es hacer una detección temprana. Y por eso la detección temprana tiene estrategias y tiene poblaciones muy bien identificadas a las cuales tiene que dirigirse el hacer la determinación. Es una prueba de sangre y esta prueba de sangre va a determinar. Fíjense nada más, es muy bonita la manera en la que se encontró cuál era la prueba de sangre ideal. En nuestro cerebro se produce una hormona, una gonadotropina se llama, porque va a una de las glándulas, que es la tiroides, que se llama TSH, que es hormona estimulante de la tiroides. Nuestro cerebro la produce y la manda a la glándula tiroides produce T3 y T4, que se producen. Y entonces el cerebro detecta que en sangre el nivel de T3 y T4 es adecuado y entonces disminuye la producción de TSH. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene hipotiroidismo? El cerebro manda la TSH a la tiroides no produce T3 y T4, el cerebro dice, tengo que producir más. Entonces, el nivel de TSH se eleva de manera muy importante, el límite es hasta 4.5, ese es el valor del laboratorio. Hay pacientes que nosotros encontramos con 50, 60 de TSH, porque prácticamente la tiroides ya no está respondiendo. Entonces, la prueba de detección es muy sencilla, es una prueba de sangre de TSH. ¿A quién se le tiene que hacer esta prueba? Esta prueba de detección se tiene que iniciar a los 35 años, en pacientes asintomáticos, en todos los pacientes a los 35 años, como parte del examen físico que se realiza en una persona, se tiene que hacer una detección de TSH y se repite cada 5 años, siempre y cuando los pacientes no tengan síntomas de toda esta larga lista que les he dicho. Si el paciente empieza a tener algunos de estos síntomas, si tenemos la sospecha de que puede estar presentando hipotiroidismo, lo hacemos cada año en el examen general que todos nos debemos realizar una vez al año. Se hace de manera forzosa en mujeres embarazadas independientemente de su edad, independientemente de cualquier cosa. Todas las mujeres embarazadas tienen que hacerse una prueba de función tiroidea. Las mujeres mayores de 60 años es muy importante que se hagan pruebas de tiroides, porque se ha observado que el nivel de osteoporosis y el nivel de afectaciones cardiovasculares en las mujeres es mucho mayor, y entonces se tiene que hacer la prueba forzosamente. Si nunca se la han hecho, hay muchos pacientes que dicen, no, pues ya no me la hice, ¿ya para qué? No, pues hágansela a partir de los 60 años. A todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1, se les tiene que hacer la prueba de detección una vez que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 son los pacientes que no producen insulina, claro. Entonces muchas veces las alteraciones, una de las razones por las cuales los pacientes tienen diabetes tipo 1 es un problema autoinmune, entonces puede que ese problema autoinmune de destrucción del páncreas también esté afectando la otra glándula que es la tiroides. Ahora, en el caso de las mujeres, por ejemplo, este hipotiroidismo se puede confundir también con lo que hablábamos la vez pasada, el tema de las cuestiones hormonales, el climaterio, etcétera. Puede haber confusión o puede haber incluso una alteración o profundización de estos problemas combinados entre el hipotiroidismo y lo que es el climaterio.
en el caso de las mujeres. Efectivamente, una de las manifestaciones clínicas frecuentes de pacientes con hipotiroidismo son alteraciones del ciclo menstrual, tanto en la regularidad como en el volumen de la sangre que producen las pacientes. Las pacientes que tienen hipotiroidismo no ovulan, entonces son mujeres que no se pueden embarazar. Muchas veces les damos tratamiento para el hipotiroidismo a las pacientes y las pacientes se embarazan porque empiezan a entrar en sus ciclos normales y se pueden embarazar sin ningún problema. El tratamiento de fertilidad entonces es con hormona tiroidea, pero para esto hay que sospecharlo y para esto hay que diagnosticarlo. Prácticamente todas las pacientes que entran a un protocolo de infertilidad, a una pareja que entra a un protocolo de infertilidad, a la mujer se le tiene que realizar una prueba de función tiroidea necesariamente. Entonces, hay un grupo de pacientes muy particular, es ya el último grupo al que tenemos que hacerle pruebas de detección de función tiroidea, son todos aquellos pacientes que hayan sido sometidos a radioterapia por cualquier razón, que la radioterapia haya influido la parte superior del tórax, la cabeza o el cuello. A esos pacientes hay que hacerles pruebas de función tiroidea, porque el tiroides es un órgano muy sensible a la radioterapia. Claro. Entonces, todos esos pacientes hay que hacerles pruebas de detección. Ahora, ahora el tratamiento más común o más recurrente, ¿es también individualizado o hay sí, claro, todos los tratamientos en medicina son individualizados. Los tratamientos mágicos y sencillos, esos que uno puede comprar sin receta, prácticamente resuelven problemas que se iban a resolver por sí solos, o que no eran problemas y se inventan ahí que tenías algo. El tratamiento es prácticamente, el tratamiento global es con algo que se llama levotiroxina o T4. La levotiroxina es el tratamiento habitual que se les manda a los pacientes. También se les puede mandar triyodotironina, que es T3, o hay ahora que se les pueden mandar a los pacientes. Pero en realidad lo que hay que darle a los pacientes es lo que les falta, que son hormonas tiroideas, T3 y T4. Ese es el tratamiento que hay que darles. ¿Y es largo, doctor? Con una dosis muy baja, independientemente del nivel de hipotiroidismo que tenga el paciente, siempre se empieza con un nivel muy bajo, porque si nosotros le damos una dosis muy alta de hormona tiroidea a un paciente, podemos causarle taquicardias, problemas cardiovasculares, auricular, problemas muy severos. Entonces se empieza con una dosis muy baja, habitualmente se les dan 50 microgramos de hormona tiroidea, y de ahí se va revisando la TSH, la prueba que hicimos en sangre, cómo se va bajando y se va acercando a lo normal, cómo van los síntomas del paciente, si les hacemos un electrocardiograma para ver cómo va su actividad cardiovascular. Esto se hace cada 6 semanas más o menos, se ajusta la dosis y prácticamente todos los pacientes en un lapso no mayor de 6 meses ya están en su dosis adecuada. Y esto es muy importante que lo tengan claro los pacientes. Un paciente que es diagnosticado con hipotiroidismo no se cura, va a requerir tratamiento por el resto de su vida. Porque luego hay gente que dice, ay no, ya me cansé de tomar la medicina de la tiroides, la voy a dejar de tomar. No lo hagan. Lo más probable es que su tiroides deje de funcionar cada vez más, que sea menor la función de la tiroides con el tiempo y que la dosis del medicamento tenga que aumentar. Es un medicamento que necesitan, no se hicieron adictos al medicamento, simplemente lo necesitan para funcionar apropiadamente. Hay una complicación asociada al hipotiroidismo que se llama coma mixedematoso, que no tiene ningún sentido discutirlo aquí con ustedes, pero la complicación más grave de no tratar el hipotiroidismo es que los pacientes pueden caer en coma por mixedema, se llama. Entonces, es muy importante que los pacientes se hagan pruebas de tiroides, que vean si están diagnosticados, porque si no, esto puede traer complicaciones, como se los decía, pues en cualquier órgano o en cualquier sistema, y esto, si no se trata, incluso pues deteriora la capacidad mental de las personas. Perfecto, doctor. Te pregunto aquí, Leti Tobar, oiga, doc, mi hipotiroidismo pudo haber sido influenciado porque mi mamá tuvo preeclampsia cuando estaba embarazada de mí. No hay ninguna relación entre la preeclampsia. La preeclampsia es un problema de la mamá, y si la mamá resolvió su problema, ya el único problema relacionado con el embarazo, la única enfermedad
que sí le afecta al bebé y el bebé tiene un riesgo mayor a lo largo de su vida, es la diabetes gestacional. Si la mamá tuvo diabetes gestacional, la posibilidad de que tenga diabetes en la edad temprana, cuando sea un adolescente, incluso se eleva de manera muy importante. Pero la preeclampsia no, la preeclampsia es un problema, es un rechazo de la mamá hacia el tejido de la placenta, y las últimas teorías dicen que es la combinación genética entre el papá y la combinación de los genes del papá y la mamá, porque a veces esa mamá se embaraza de otro hombre y no presenta preeclampsia, pero con este hombre sí presentó preeclampsia. Entonces es la combinación genética lo que genera la placenta, porque la placenta es bebé, la placenta no es parte de la mamá, es parte del bebé. Entonces el cuerpo genera una reacción como un cuerpo extraño de la placenta, y entonces y es la combinación genética de la información del papá y la mamá que producen un tercer ente que es el bebé y la placenta, y entonces por eso es que se incrementa la presión. Pero no tiene nada que ver con enfermedades a lo largo de la vida. Oiga, y algunos otros factores que pueden desencadenar o incrementar este problema del hipotiroidismo, como decíamos también ya en otras consultas, por ejemplo, medicamentos supuestos para adelgazar, tratamientos hormonales, anticonceptivos, no sé, otra toma de medicamentos que acostumbren en el caso de hay algunos artículos que relacionan las alteraciones, los cambios repetitivos y oscilatorios en el peso corporal. Todos esos pacientes que están subiendo y bajando de peso de manera muy importante, más allá del 10% de su peso ideal, o sea, pacientes que de repente los ves y son talla 48 y los 2 meses siguientes los ves y ya son talla 32, todas esas personas están sometiendo a un ritmo metabólico muy agresivo a la tiroides, y si la tiroides se siente agredida es más fácil que se inflame, y si se inflama puede ser reconocida como un tejido extraño y se puede desencadenar la respuesta inmune que les estaba mencionando, o la tiroiditis de Hashimoto que se llama, y entonces eso puede ocasionar. Hay artículos que relacionan las subir y bajar de peso de manera repetitiva, más que con las pastillas, más que con las tabletas de dietas. El problema de las tabletas que quitan el hambre, que habitualmente son anfetaminas, son medicamentos relacionados con la anfetamina, el problema es que esos medicamentos causan hipertensión pulmonar. Ese es el problema más grave. Las personas que toman por largos periodos, y largos periodos son más de 6 meses, pastillas para bajar de peso, tienen un riesgo incrementado de tener hipertensión pulmonar, que es una enfermedad muy, muy severa y muy grave, y que es irreversible. Una vez que un paciente tiene hipertensión pulmonar, hay medidas de tratamiento, pero prácticamente la hipertensión pulmonar no se cura. Qué barbaridad. Los esteroides, en el caso de los hombres que toman, algunos deportistas o esto, para incrementar masa muscular, ¿y esto también tendría relación con el hipotiroidismo, doctor? No, realmente no. Los esteroides que más se usan, los más utilizados, pues son la prednisona, la mesolona, la betametasona, la dexametasona. Esos son los esteroides, pero no son anabólicos esteroides, son esteroides antiinflamatorios. Esos son los que más se usan. Ni los esteroides anabólicos, ni los esteroides que se utilizan para fines de antiinflamatorios o de respuesta autoinmune tienen un impacto en la causa, en la generación de hipotiroidismo. Perfecto, doctor, pues un temazo como siempre, y desde luego pues pendientes de todos estos síntomas que se presentan, dices, a partir de los 35. A partir de puede hacer una prueba de TSH, hormona estimulante de la tiroides. HST a veces le ponen algunos laboratorios en México que quieren castellanizarlo, pero la sigla TSH es la sigla que todos entendemos, incluso en México, así lo estudiamos en la Escuela de Medicina en México. Genial, doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta participación que nos da más luz para seguirnos conociendo y seguir teniendo el cuidado de nuestra salud, no solo de nosotros mismos, sino muchas veces pues cuando observamos ciertos padecimientos o ciertos síntomas en nuestros seres queridos, ¿no? Sabemos que es tiempo de ir al especialista, desde luego, y nos damos una idea de lo que podríamos estar padeciendo nosotros o quienes están en nuestro entorno. Como siempre, muchísimas gracias, querido Doc. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo fuerte
y nos vemos en la consulta del próximo jueves. Excelente fin de semana. Así es, nos vemos el próximo jueves. Saludos a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La consulta del doctor Frisby, siempre al punto de las cosas y ayudándonos a comprendernos mejor en nuestro cuerpo y en nuestra salud, porque hay tantos mitos siempre con respecto a todo esto, que es importante pues alguien que sabe de estas cosas para tenerlas siempre en cuenta. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.